glucosa, ¿verdad? Es central al metabolismo porque es probablemente la biomolécula más abundante del planeta, ¿verdad? Es el primer producto de la fotosíntesis, por lo tanto se encuentra en cantidades, considerables y por lo tanto, pues glucosa es utilizado tanto por organismos autótrofos que lo producen, ¿verdad? Que lo producen a partir de CO2, como organismos heterótrofos como nosotros, ¿no? Entonces nosotros podemos derivar cantidades significativas de energía y aparte también podemos utilizar la glucosa como una fuente de carbono, es decir, podemos utilizar la glucosa para producir otros tipos de metabolitos, como por ejemplo piruvato, como por ejemplo ácido alfa-cetoglutarato, oxaloacetato, esos compuestos que nosotros sabemos que forman parte no solamente de las rutas para la síntesis o para la generación de energía, sino que también pueden ser utilizados como materia prima para la generación de otros compuestos, moléculas que son más complejas, que son necesarios para el crecimiento bacteriano. ¿Sí? Entonces, muchas bacterias pueden hacer estas funciones completamente independientes del ambiente, solo necesitan glucosa y pueden producir muchos aminoácidos. Otras bacterias no. Y entonces, pues el día de hoy vamos a hablar de la segunda parte del proceso de glucólisis, de lo que sigue después de glucólisis, vamos a hablar del ciclo de Krebs. ¿Sí? Entonces, un anuncio, ¿verdad? A medida que se van conectando, les recuerdo que la próxima semana es la semana 10 y recuerden que habíamos acordado al principio del semestre, ¿verdad? Que cada 5 semanas pues tendríamos un examen parcial. Entonces, el próximo miércoles, recuerden que tenemos examen, el segundo examen parcial. Y lo que vamos a hacer, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es, ¿cómo se llama? Pues únicamente va a tener todo lo que viene de metabolismo hasta crecimiento bacteriano. Entonces, hoy vamos a terminar de hablar de la ruta metabólica. El lunes vamos a hablar de cómo crecen las bacterias y el miércoles pues tendremos el examen, ¿sí? Muy bien. Entonces, la segunda parte del proceso metabólico es la oxidación del piruvato. El piruvato, recuerden que el piruvato es el producto final de la primera ruta, que es la ruta de la glucólisis. El producto de esto, pues piruvato, pues es un compuesto que tiene 3 carbonos, ¿verdad? Y nosotros vamos a oxidarlo completamente mediante una ruta oxidativa, altamente oxidativa, que se conoce como el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, como su nombre lo indica, a diferencia de glucólisis, que es lineal, el ciclo de Krebs es un ciclo, es decir, que comenzamos de una molécula de piruvato que se va a combinar con una molécula de oxaloacetato, van a formar un enlace covalente para producir un producto de 6 carbonos que se llama citrato, y el producto final de un ciclo de Krebs pues es regresar a esa molécula de oxaloacetato. Es decir, que durante la ruta, el ciclo de Krebs, ¿verdad? Entonces, vamos a empezarlo así, ¿verdad? Esencialmente, el ciclo de Krebs comienza con una molécula de 6 carbonos, perdón, de 3 carbonos, ¿sí? Este es piruvato, y se va a mezclar con una molécula de 4 carbonos, ¿sí? Y entonces tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos, 1, 2, 3 carbonos y se produce un producto de 6 carbonos, esencialmente, que se llama citrato. Y entonces, perdón, miento. Entonces comenzamos con una molécula de 3 carbonos, que es el piruvato, y lo primero que va a ocurrir, ¿verdad? Es una decarboxilación, ¿verdad? Y este piruvato se convierte en acetil-CoA. Y entonces, y el oxaloacetato
se combina con el acetil-CoA para producir un producto. Este es un producto de 2 carbonos y se combina con oxaloacetato, que son 4 carbonos, para producir un producto de 6 carbonos. Y esencialmente la ruta de ¿cómo se llama? El ciclo de Krebs, pues consiste inicialmente de un proceso de decarboxilación, ¿verdad? Y entonces el piruvato comenzó con 3 carbonos y esencialmente estos 3 carbonos se van a convertir en 3 moléculas de CO2 y el producto final es el oxaloacetato. ¿Sí? Entonces, el ciclo de Krebs es un ciclo altamente oxidativo y decarboxilativo, es decir, que se pierden los carbonos en forma de CO2, ¿verdad? Y esencialmente el ciclo de Krebs nosotros lo dividimos en 2 partes. Lo dividimos en 2 partes, ¿verdad? Una parte que llamamos la parte de carboxilación oxidativa y una fase que llamamos la fase de regeneración del oxaloacetato. ¿Sí? Entonces, veamos la primera parte. Entonces, la primera parte del ciclo de Krebs comienza con esta molécula de piruvato. Y aquí únicamente voy a dibujar los carbonos. ¿Sí? Estos son 3 carbonos. Y en el primer paso, antes de que comience el ciclo de Krebs, el piruvato se va a decarboxilar, es decir, que va a perder un carbono en forma de CO2. CO2 es un gas y por lo tanto se va a regresar a la atmósfera. Y en esta parte, ¿verdad?, entra una molécula de acetil-CoA. Perdón, una molécula de coenzima A. Coenzima A es un nucleótido. Coenzima A es un nucleótido que tiene un grupo tiol, ¿verdad? Y esencialmente lo que va a ocurrir es que este piruvato se va a convertir en un compuesto de 2 carbonos que va a estar unido mediante un enlace tioéster, ¿verdad? Tioéster de alta energía con una coenzima A y este compuesto se llama acetil-CoA. Muy bien. La primera parte del proceso de la parte del ciclo de Krebs es una parte que llamamos decarboxilación. Decarboxilación oxidativa. En esta parte, por cada decarboxilación, es decir, cuando se produce CO2, es una decarboxilación. ¿Sí? Por cada decarboxilación se produce una oxidación. Están acopladas estas 2 reacciones y esta oxidación, entonces, el producto va a perder 2 electrones más un protón y estos van a ser unidos a una molécula de NAD para producir NADH. Entonces, en esta decarboxilación de aquí, entonces también se pierden 2 electrones y entonces viene una molécula de NAD y se convierte en una molécula de NADH. 2 electrones más un protón. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Ok. Sí, Entonces, profe. la decarboxilación del piruvato produce acetil-CoA, así decimos nosotros. Y cada decarboxilación, cada vez que vean decarboxilación, producción de CO2, también vamos a tener una oxidación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo comienza el ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs comienza con la combinación de una molécula de oxaloacetato. Entonces, oxaloacetato tiene 4 carbonos, oxalo, acetato, y este oxaloacetato se va a unir con esta molécula de acetil-CoA y van a formar una molécula de 6 carbonos
4 carbonos que pertenecen al oxaloacetato y 2 carbonos que pertenecen al acetil-CoA. ¿Sí? Este y este. ¿Sí? ¿Estamos? De acuerdo, profe. Sí, profe. Okay. Esta molécula se llama citrato. Y como el primer producto de este ciclo es el citrato, nosotros al ciclo de Krebs también le llamamos ciclo del ácido cítrico o ciclo del ácido tricarboxílico. ¿Sí? Así se les conoce. Así que yo prefiero el nombre de Krebs en honor al científico inglés que caracterizó este ciclo. Ok, muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es unir este acetil-CoA, que tiene 2 carbonos, lo vamos a unir con una molécula de oxaloacetato. Ahora bien, este enlace químico de acá, este enlace covalente de acá, requiere energía. ¿De dónde viene esta energía? Pues esta energía viene de la ruptura. Recuerden que este enlace de acá es un enlace tioéster. Y por lo tanto, en esta parte de aquí, lo primero que va a salir es coenzima A. ¿Sí? Coenzima A. Y regresa a su forma original con su ¿cómo se llama? Con su grupo, sulfidrilo, ¿verdad? Y entonces esto produce citrato, ¿sí? Entonces, la primera parte, ¿verdad? Entonces, una vez que se convierte en citrato, entonces el citrato comienza la ruta. Lo primero que va a ocurrir es que el citrato se va a convertir en una isoforma que se llama isocitrato. Una forma, es un rearreglo de estos enlaces, de estos grupos cetonas, y entonces se convierte en la misma molécula con los mismos carbonos. Una vez que se produce isocitrato, entonces aquí comienza una decarboxilación oxidativa, es decir, que se va a perder una molécula de carbono, este carbono de acá se va a convertir en CO2, y entonces dijimos que cada vez que ocurre una decarboxilación, entonces también produce una oxidación. Entonces se oxida el isocitrato y entonces produce 2 electrones más un protón, y estos van a ser capturados por una molécula de NAD que se convierte en una molécula de NADH. Entonces, vayan contando, tenemos una decarboxilación acá, otra decarboxilación acá, y entonces cada decarboxilación viene acompañado de una oxidación. Entonces, aquí se produjo una molécula de NADH y aquí se produce una segunda molécula de NADH. ¿Sí? Y este compuesto entonces se convierte en un producto de 5 carbonos, 4 carbonos que son del oxaloacetato y un carbono que viene todavía del piruvato. Y este compuesto se llama alfa-cetoglutarato. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Ok. Luego, este alfa-cetoglutarato, ¿verdad? Se va a oxidar, de nuevo va a ¿cómo se llama? A perder una molécula de CO2, y como dijimos, cada vez que se decarboxila, entonces esta molécula final de carbono que viene del piruvato se va a perder en forma de CO2, y dijimos que cada vez que se decarboxila, entonces, perdón, permítanme, entonces lo voy a dejar este en verde para que vayan viendo dónde están los carbonos. Se pierde esto en forma de CO2, y entonces hay, ¿cómo se llama? Una oxidación, y entonces esta oxidación pues va a ser capturado por una molécula de NAD para producir NADH. Muy bien. En este proceso
este coenzima A va a ingresar a este proceso y el producto final de esta oxidación de oxaloacetato, ¿verdad? Es la combinación de un producto de 4 carbonos unidos a coenzima A y este producto final de la primera fase se conoce como succinil CoA. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. ¿Ok? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Entonces, aquí, chicos, ya se acabaron los carbonos. Entonces, teníamos uno, pero no lo voy a anotar aquí. Teníamos un carbono del piruvato, 2 carbonos del piruvato, 3 carbonos del piruvato. El primero se perdió acá, ¿sí? El segundo se perdió acá y el tercero se pierde acá. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, esta fase se le conoce como la fase de carboxilativa o oxidativa y entonces en la fase de carboxilativa o oxidativa, entonces comenzamos con una molécula de piruvato y terminamos con una molécula de succinil CoA. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Ahora, en cuanto a rendimiento neto, entonces tenemos, ¿verdad? Este piruvato esencialmente se convirtió en 3 moléculas de CO2, ¿sí? Se perdieron, esencialmente todo el piruvato se perdió en forma de CO2, pero el rendimiento, ¿verdad? Es que en términos energéticos, pues hay un rendimiento de 3NADH. ¿Sí? Un NADH aquí, un NADH aquí y un tercer NADH acá. ¿Sí? Entonces, mejor lo voy a poner así. Mejor lo voy a poner aquí, piruvato, entonces 3 oxidaciones. 3 oxidaciones y por lo tanto produce 3NAD se convierten en 3NADH. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, esta es la primera fase. La primera fase se conoce como la fase decarboxilativa oxidativa, ¿verdad? Porque hay decarboxilación y cada decarboxilación, es decir, cada pérdida en forma de CO2 produce una oxidación y por lo tanto produce 3 moléculas de NH. La segunda fase se conoce como la fase de la regeneración del oxaloacetato. La segunda fase comienza, entonces comienza la segunda fase 2. Fase 2 se llama la regeneración del oxaloacetato y entonces comienza con succinil CoA que se convierte en oxaloacetato. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, en la regeneración del oxaloacetato comenzamos con una molécula de 4 carbonos, que es succinil CoA, 1, 2, 3, 4 carbonos, unidos por enlace tioéster, ¿verdad? Tioéster con una molécula de coenzima A. ¿Sí? Entonces, lo primero que va a ocurrir, este es un enlace tioéster, enlace tioéster de alta energía, ¿sí? Lo que significa que cuando se rompe produce
más de 32 kilojoules de energía. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, Sí. profe. Ok. Entonces, lo primero que va a ocurrir es que el succinil-CoA, esencialmente este enlace de aquí, se va a romper. Y cuando ese enlace de ahí se rompe, entonces produce 32 energía, lo suficiente energía para agarrar una molécula de GTP, ¿verdad? Más un fosfato libre, más 32 kilojoules de energía de la ruptura para producir una molécula de GTP, ¿verdad? Que puede transferir este fosfato para producir una molécula de ATP. ¿Sí? Es lo mismo. Es la misma energía de GTP a ATP. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, aquí sale la coenzima A, sale coenzima A con su grupo sulfidrilo, ¿verdad? Y entonces, succinil-CoA, estos 4 carbonos se convierten en un producto de 4 carbonos que se llama succinato. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Succinato, fíjense, succinato, aquí esta parte sí quiero que lo recuerden, porque succinato ahora se mueve a la membrana celular. Perdón. ¿Sí? Y succinato se mueve a la membrana celular y se oxida. Es decir, que succinato, lo primero que va a hacer es que va a liberar 2 electrones más un protón, pero como es en la membrana donde ocurre esta oxidación, el acarreador de electrones no es NAD, sino que es una molécula de FAD. Entonces, aquí entra en la membrana FAD y FAD se reduce y se convierte en una molécula que se llama FACH. ¿Sí estamos? Sí, profe. Ok. Esto va a ser muy importante, chicos, porque, ¿verdad? Este proceso que ocurre en la membrana, la enzima que hace este proceso, la enzima encargada de este proceso, se llama succinato deshidrogenasa y nosotros lo conocemos como complejo 2 del sistema de transporte de electrones. ¿Ok? Y succinato se convierte en fumarato. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, profe, la succinato deshidrogenasa es la que cataliza La oxidación. Uh-huh. La oxidación. sí. Sí, la oxidación. Pero va a ser muy importante porque ahorita vamos a ver que algunas bacterias del intestino, las enterobacterias, pueden hacer nosotros únicamente podemos hacer el ciclo de Krebs en este sentido, de succinato a fumarato. Pero ahorita vamos a ver que las enterobacterias pueden hacer en sentido reverso. Únicamente, ¿verdad? Únicamente las enterobacterias van a utilizar a fumarato como último aceptor de electrones. Entonces, nosotros, todos los organismos, únicamente podemos ver la parte oxidativa
pero las enterobacterias pueden reducir este fumarato y utilizar el fumarato como último sector de electrones. Pero ahorita vamos a hablar de eso. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Ahora, entonces, esta parte, chicos, usted sí lo tiene que recordar. Ahorita le voy a decir qué es lo que sí tiene que recordar, porque sí tiene que recordar esta parte de aquí, esta oxidación que ocurre en la membrana. Por dos razones. Primero, porque el cargador de electrones no es NAD, sino que es FAD. Segundo, porque ocurre en el complejo 2 del sistema de transporte de electrones. Y tercero, porque las enterobacterias pueden hacer este mecanismo en forma reversa. Y van a utilizar al fumarato como último aceptor de electrones en un tipo de respiración anaerobia. Pero ahorita vamos a hablar de ello. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Okay. Una vez que el fumarato se forma fumarato se convierte en malato o ácido málico y finalmente el malato se oxida. Malato se oxida, es decir, que va a donar 2 electrones. Esto ocurre en el citoplasma y por lo tanto la molécula que acepta los electrones es NAD, que se convierte en NADH. Siempre oxidación más un protón, recuerden que siempre van acompañados. Y entonces malato se convierte finalmente en oxaloacetato. ¿Sí? Y finalmente llegamos acá. ¿Ok? Sí, profe. ¿Ok? Entonces vamos a ver el resumen. Entonces, el resumen, ¿verdad? De esta segunda fase, fase 2. Entonces, comenzamos con succinil-CoA y terminamos con oxaloacetato. ¿Sí? Y en términos energéticos, entonces vamos a producir, ¿verdad? Vamos a producir más un ATP, ¿sí? De acá, ¿verdad? De la ruptura de este enlace tioéster de la coenzima A. Entonces genera energía para producir una molécula de ATP, más 3 oxidaciones, pero 2 van a ser en el citoplasma y por lo tanto va a producir 2 oxidaciones en el citoplasma que producen 2 NADH. No, pero un NADH, pero uno, pero no. Una oxidación, 2 oxidaciones, perdón. No ocurre en el citoplasma y la cargador es NAD, y la segunda ocurre en la membrana. Este de aquí ocurre en el citoplasma y este de aquí ocurre en la membrana. ¿Sí? ¿Estamos? De acuerdo, profe. ¿Ok? Entonces, este paso de aquí, chicos, usted sí lo tiene que recordar. Póngale una nota. Tiene que recordar ahorita porque ahorita vamos a ver, ¿verdad? De que ¿cómo se llama? Este proceso, pues se puede revertir y aparte, pues es el único parte que ocurre en la membrana, ¿sí? Entonces, fíjense bien. Entonces, nosotros, ya puedo cambiarles, ¿ya notaron todo lo que dije ahí? Sí, profe, gracias. Ok, entonces vamos a volver, ya ahora voy a dibujar toda la ruta, ya sin detalles. Entonces comenzamos con una molécula de piruvato que se convierte en acetil-CoA, ¿verdad? Y entonces aquí entra coenzima A, se decarboxila, ¿verdad? Y se produce oxidación, ¿verdad? 2 electrones y se produce una molécula de NADH. Oxaloacetil-CoA se mezcla con oxaloacetato y entonces esto se convierte en citrato.
citrato se convierte en isocitrato. Isocitrato se decarboxila y se oxida. Se produce una molécula de NADH. Isocitrato se convierte en alfa-cetoglutarato. Y alfa-cetoglutarato se decarboxila. Se produce otra oxidación y de nuevo se produce NADH. Entonces, llevamos una molécula de NADH, 2 moléculas de NADH, 3 moléculas de NADH, y luego aquí de nuevo entra de nuevo esta coenzima A, aquí sale coenzima A y entra aquí abajo y se convierte en succinil-CoA. Succinil-CoA, entonces ahora, succinil-CoA ahora libera esta coenzima A y produce una molécula de ATP. Es GTP, pero es lo mismo, y succinil-CoA se convierte en succinato. ¿Sí? Luego succinato se mueve a la membrana, importante, se mueve a la membrana y se oxida, pero este acarreador no es NADH, sino que es FAD, y se convierte entonces en una molécula de FADH. Y succinato se convierte en fumarato, y fumarato en malato, y malato de nuevo se oxida, una última oxidación, y aquí el acargador de electrones es NAD, que se convierte en NADH. Entonces, este es el famoso ciclo de Krebs, es un ciclo, es cíclico, y entonces vamos a ver que tenemos 5 oxidaciones, ¿verdad? Pero de estas 5 son 4. Creo que se me perdió el micrófono, permítame. Bueno, ¿me escucha? Sí, profe. Ok, muy Sí, bien. profe. Entonces, mire, entonces, el resumen de ciclo de Krebs, entonces, fíjense bien, el ciclo de Krebs entra piruvato y se oxida completamente, se producen 3 moléculas de CO2 y se producen 5 oxidaciones. Y de estas 5 oxidaciones, entonces 4 ocurre en el citoplasma y entonces va a producir 4 moléculas de NADH, 1, 2, 3, 4 moléculas de NADH y una ocurre en la membrana y produce una molécula de FADH. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. ¿Ok? Sí, profe. Y más una molécula de ATP. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, el ciclo de Krebs, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la glucosa se puede oxidar 12 veces? Entonces, el ciclo de Krebs, ¿verdad? Es un ciclo altamente oxidativo. Ciclo de Krebs, la conclusión es que el ciclo de Krebs es altamente oxidativo y solo ocurre en organismos respiradores. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Solamente puede ocurrir en organismos oxidadores. ¿Por qué?
porque este NADH y este FADH tienen que moverse a la membrana y estos van a entrar al sistema de transporte de electrones para producir ATP. Ahorita vamos a hablar de esta siguiente fase. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, la primera conclusión es que el ciclo de Krebs es altamente oxidativo y por lo tanto solo puede ocurrir en organismos que están respirando. ¿Ok? Ahora bien, el ciclo de Krebs, por lo tanto, es altamente energético. Pero aparte de eso, el ciclo de Krebs también produce metabolitos focales que pueden ser utilizados para generar energía. Va a producir estos metabolitos focales que pueden ser utilizados para generar energía o produce cetoácidos que pueden ser utilizados para la síntesis de aminoácidos y lípidos. Entonces, piense bien, por lo menos dos compuestos del piruvato, uno, el alfa-zetaglutarato y el oxaloacetato, que pueden ser utilizados para generar energía o pueden ser utilizados para convertir alfa-zetaglutarato en glutamato y glutamato en glutamina, prolina, argininas o en las bases nitrogenadas que se llaman purinas. ¿Verdad? El oxaloacetato se puede convertir en aspartato y el aspartato en asparagina y también en pirimidinas, y aparte lo podemos convertir en serina, cisteína, glicina, fenilalanina, tirosina, triptofano. ¿Sí? Y por lo tanto, el ciclo de Krebs es un ciclo altamente energético porque es muy oxidativo, y es decir, que es un ciclo catabólico para producir energía, pero también es un ciclo ¿cómo se llama? Anabólico porque produce estos compuestos, estos metabolitos focales que se pueden convertir en aminoácidos o en bases nitrogenadas y por lo tanto el ciclo de Krebs es un ciclo anfibólico. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. ¿Estamos? Entonces el ciclo de Krebs, fíjense bien, ¿verdad? El ciclo de Krebs en organismos respiradores, en organismos respiradores, Entonces yo agarro una molécula de piruvato y la convierto en alfa-cetoglutarato. Entonces 5 carbonos. ¿Sí? El resto son H2. Este es alfa-cetoglutarato. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Y entonces, en caso de que necesite energía, lo puedo oxidar. Entonces, oxidar, ¿verdad? Oxidación para producir energía. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, ¿Sí, profe. chicos? Y por lo tanto, este es un ciclo catabólico. O puedo utilizar esto como materia prima para producir un aminoácido. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues mediante una aminación. Entonces, introduzco un grupo amino que ataque a este grupo carbonilo de acá. ¿Sí? Recuerden que este es un cetoácido, este es un grupo cetona y este es un ácido, y a estos compuestos nosotros les conocemos como cetoácido. ¿Sí?
¿Estamos? Sí, profe. Y entonces, esto produce un compuesto en donde el grupo amino está en enlace covalente con este carbono de acá. Aquí está el COH, un hidrógeno, y luego tenemos este de aquí, CH2, y finalmente COOH. Y este compuesto se llama glutamato. ¿Sí? Uno, dos. Ah, me faltó un carbono, ¿verdad? Perdón, me faltó un carbono. ¿Sí? Sí, profe. ¿Ok? Y glutamato lo puedo convertir en glutamina, ¿verdad? Y otros aminoácidos. ¿Sí? Entonces, este alfa-zeta-glutarato es importante porque puedo producir energía en un ciclo catabólico o puedo sintetizar otro compuesto distinto en una reacción de biosíntesis o una ruta anabólica. Y por lo tanto, el ciclo de Krebs es anfibólico, es decir, que es catabólico, pero también es un ciclo anabólico. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Sí, profe. El otro metabolito focal que usted tiene que recordar, si lo tiene que recordar, es el oxaloacetato. Aquí tenemos oxaloacetato, que es otro cetoácido. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Este tiene 4 carbonos. Es prácticamente lo mismo. COH, C, y aquí tiene, por lo tanto, oxaloacetato también es un cetoácido. Y oxaloacetato, por lo tanto, se puede aminar. Entra una molécula de amino aquí y se convierte en aspartato. En una ruta anabólica ¿verdad? O oxaloacetato puede ser para producir energía. Pues, lo mismo, ¿no? Es para energía o para reacciones anabólicas. ¿Sí? Profe, pero producir aspartato sería catabólica, ¿no? No sería anabólica porque es un compuesto simple. En términos de complejidad, este es un cetoácido, ¿verdad? Pero este es una molécula más compleja, porque este es un aminoácido. ¿Sí? Ah, ok, ya. Sí, gracias. Aparte, ¿verdad? En el aminoácido, entonces, así se producen aminoácidos. Entonces, miren, fíjense, chicos, entonces, ¿verdad? Que esencialmente ¿cómo se llama? Mi resumen acá es lo que les quería decir, es que el ciclo de Krebs ¿sí? ¿Verdad? Brinda energía y metabolitos focales, principalmente cetoácidos, para
síntesis de aminoácidos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Y este proceso de síntesis nosotros le conocemos como la aminación, es decir, más NH2 de los cetoácidos, estos compuestos que tienen un grupo cetona a la par de un ácido carboxílico, ¿verdad? Produce aminoácidos. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Pero solo en organismos respiradores. ¿Sí? De acuerdo, profe. Entonces, fíjense bien. Esta es una clase de microbiología. Entonces, esto tiene implicaciones ecológicas. ¿Implicaciones ecológicas de esto? ¿Cuáles son las implicaciones ecológicas? Implicaciones ecológicas. Es que si yo comparo a una bacteria, que vamos a poner a Escherichia coli, ¿verdad? Versus lactobacillus, perdón. ¿Sí? Y entonces, si comparamos estas dos bacterias, esta es una bacteria que puede respirar. Y anaerobia. Mientras que este únicamente fermenta. Es decir, que no tiene enzimas para transporte de electrones y fosforilación oxidativa, ni enzimas para ciclo de Krebs. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las implicaciones? Que fíjense que si yo a este E. coli lo alimento con glucosa, ¿verdad? Este E. coli es capaz de producir energía y es capaz de producir sus propios cetoácidos para sintetizar sus propios aminoácidos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Mientras que lactobacillus, que es un anaerobio aerotolerante, este sí también puede utilizar glucosa, pero la glucosa la convierte en energía mediante fermentación, ¿sí? Pero no produce cetoácidos. ¿Sí? Entonces quiere decir que los aminoácidos también tienen que llegar de la dieta. ¿Estamos? Sí, profe. Y entonces, el resultado es que lactobacillus únicamente prolifera
en ambientes ricos en aminoácidos. Y por lo tanto, dos ambientes son particularmente ricos en aminoácidos: leche y mucosas de animales. ¿Sí? Profe, tengo una pregunta. Dígame. En el caso de los bacteroides, ¿también utilizan la fermentación igual que los También, lactobacilos? ajá, también, ajá, Pero también. solamente fermentación, ¿no utilizan otros Ah, tipos de... respiración anaerobia, no. Primero, Ajá, el bacteroides es completamente anaerobio obligatorio, ¿no? ajá, sí. Y lo tenemos nosotros en el colon, ¿verdad? Pero pues únicamente puede, ¿cómo se llama? Fermentar. Lo que significa que necesita aminoácidos de la dieta, ¿no? Y por lo tanto, ¿verdad? En el colon, en realidad en el colon, pues hay un montón de ¿cómo se llama? De relaciones ecológicas, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Ok, gracias, profe. Ok, entonces fíjate bien, en un normal, ¿verdad? Nosotros compartimentalizamos la información, ¿verdad? Y nosotros pensamos, ok, entonces lactobacilos produce únicamente energía a partir de glucosa, pero no produce aminoácidos. ¿Y estos aminoácidos de dónde vienen? De la dieta, de lo que yo coma, sí, pero en parte también de este E. coli. Recuerden que E. coli vive acá, y entonces produce aminoácidos, y estos aminoácidos pueden beneficiar a lactobacilos. Qué padre, ¿no? Entonces, nosotros sabemos, ¿verdad?, que un intestino saludable es un intestino que tiene mucha diversidad. Mucha diversidad. Nosotros pensamos que es diversidad genética, pero en realidad es una diversidad metabólica. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ahora bien, entonces estas relaciones son simbióticas, lo que significa que el lactobacilo le tiene que dar algo en retorno, ¿no? O sea, hay un mutuo beneficio, ¿no? ¿Verdad? Y entonces nosotros sabemos, ¿verdad?, que estas relaciones de mutuo beneficio son importantes para el buen funcionamiento de los tejidos en animales. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Está claro, chicos. Miren, esta es su última oportunidad, chicos. Recuerden, esta clase no es una clase de bioquímica, es una clase de microbiología. A mí lo que me importa, perdón que lo diga, a mí lo que me importa no es que usted recuerde cada uno de los pasos del ciclo de Krebs. Obviamente tiene que recordar por lo menos 3 productos, ¿no? Por lo menos tiene que recordar que el ciclo de Krebs comienza con un piruvato y produce una molécula de alfa-acetaglutarato y una molécula de oxaloacetato, porque esos dos son metabolitos focales, ¿verdad? Que se pueden convertir en energía o se pueden convertir en aminoácidos. Entonces, ¿cómo produce aminoácidos? Mediante una aminación. Entonces, la aminación de un cetoácido produce un aminoácido. Es decir, que muchas bacterias son capaces de alimentarte y producir sus propios productos de forma autónoma. Otras bacterias no. Y es el caso de estas bacterias como lactobacilos y estreptococcus. Entonces, como estas bacterias no son suficientes por sí mismas, entonces estas bacterias únicamente pueden vivir en ambientes que sean ecológicamente diversos, metabólicamente diversos o en alimentos que sean ricos en aminoácidos. Nosotros, los humanos, hemos explotado esta característica de estas bacterias como lactobacilos y estreptococos, por ejemplo, estreptococos termófilos, lactobacilos acidófilos, lactobacilos lactis, porque nosotros producimos productos que son fermentados y que son de alta calidad nutricional. Entonces, cuando nosotros agarramos la leche y la convertimos en yogur, esencialmente hacemos dos cosas. Produce ácidos que tienen un efecto antimicrobiano, previene el crecimiento de patógenos, pero por otro lado, nosotros le brindamos aminoácidos a este lactobacillus para que crezca, ¿sí? Y haga este tipo de fermentación. ¿Estamos?
¿Sí? Sí, profe. Ok. Muy bien. Entonces, eso va a ser, esta relación ecológica va a ser muy importante que usted sí la recuerde. ¿Sí? Lo otro, ¿verdad? Es que el ciclo de Krebs, como pueden ver, el ciclo de Krebs ocurre en respiradores aerobios y en respiradores anaerobios. ¿Sí? ¿Sí? Y únicamente el ciclo de Krebs ocurre si hay oxígeno o si hay un aceptor terminal. El ciclo de Krebs, por lo tanto, también ocurre en organismos anaerobios, no más que en organismos anaerobios el ciclo no es tan eficiente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el ciclo de Krebs en un organismo que es una bacteria metanogénica, es una bacteria que produce metano, es una bacteria mala para nosotros porque metano hemos visto que es un gas que contribuye al efecto invernadero, al calentamiento global. Y por lo tanto, nosotros en algún momento queremos reducir la cantidad de bacteria que produce metano, o lo que hacemos, por ejemplo, ahora es, esencialmente tenemos laguna de oxidación, una laguna de oxidación, y arriba de la laguna de oxidación tenemos un plástico. Aquí está la laguna y luego este plástico esencialmente retiene el metano. Y entonces nosotros, por ejemplo, en la escuela donde yo soy ingeniero agrónomo, y en la escuela donde yo estudié, entonces tenían estas lagunas de oxidación cubiertas de un plástico que evita que el metano se pierda, y luego tiene una tubería y utilizamos este metano para producir calor. Entonces, en las porquerizas, donde están los cerditos, pues los cerditos pues sufren mucho de frío, sobre todo cuando están chiquitos, y entonces nosotros podemos utilizar el popó de los cerdos para producir metano, para alimentar estas lagunas de oxidación, y las bacterias que están allí convierten la materia orgánica, la convierten en metano, y luego el metano lo volvemos a reciclar en forma de un gas para quemar y para producir calor. ¿Sí? Estos sistemas, chicos, por lo tanto, son sistemas autosostenibles. ¿Sí? ¿Sí estamos? Y esto debería ser el futuro de todos los sistemas productivos. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe, muy interesante. ¿Sí? ¿Sí? No, yo sí fui a una escuela muy padre. La verdad es que no me arrepiento. A veces digo, híjole, hubiese estudiado mejor medicina, pero la verdad sí, ¿cómo se llama? No me arrepiento de haber estudiado agricultura, porque en agricultura aprendí un montón de cosas que son aplicación práctica de biología y sobre todo aplicación práctica de microorganismos. ¿Sí? Y pues al final el futuro de nuestro planeta, ¿verdad? Es que nosotros seamos capaces de, ¿cómo se llama?, de prevenir todo este calentamiento global. Muy bien, entonces estos ciclos que son de respiradores anaerobios pues son mucho menos eficientes, pero son capaces de producir cierto tipo de energía. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? En el ciclo anterior vimos que produce 4 moléculas de NADH, aquí produce 3 moléculas de NADH. ¿Ok? Es una pérdida de un NADH, pero lo padre es que produce metano que nosotros podemos utilizar para calentar nuestras casitas. ¿Sí? ¿Ok? La otra parte es que en algunos organismos, por ejemplo, en las enterobacterias, el ciclo de Krebs es un ciclo incompleto. Es decir, que las enterobacterias, y aquí estamos hablando de E. coli, estamos hablando de Salmonella, estamos hablando de Shigella, estamos hablando de Klebsiella, estamos hablando de Proteus, estamos hablando de Enterobacter. Entonces, estas bacterias que viven en el intestino, estas bacterias pueden hacer si hay oxígeno, pueden hacer una ruta oxidativa, es decir, agarran el ciclo de Krebs en este sentido, ¿sí? En sentido oxidativo, ¿sí? O estas bacterias pueden
únicamente las enterobacterias pueden hacer el ciclo de Krebs en sentido opuesto, es decir, en sentido reductivo. Solo las enterobacterias. Solo enterobacterias. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Eso Ok. es cuando no hay presencia de oxígeno. profe. Exactamente. Eso es lo que le iba a decir ahorita. Entonces, ¿cuándo hace la ruta oxidativa y cuándo hace la ruta no oxidativa? Entonces, si hay oxígeno, como dijo su compañera, entonces, con oxígeno, por ejemplo, en el intestino delgado, entonces, el piruvato, ¿verdad? Piruvato entra a todo este ciclo oxidativo. ¿Sí? ¿Estamos? Y hace entonces, por lo tanto, respiración aerobia. ¿Sí? ¿Sí estamos, chicos? Sí, profe. Ahora Sí, bien, profe. sin oxígeno. Entonces, por ejemplo, en el colon. ¿Sí? Entonces, esto puede ser en este sentido. Piruvato se convierte en oxaloacetato. ¿Sí? Oxaloacetato se reduce, es decir, que entra, ¿cómo se llama? Entran dos moléculas de NADH y donan sus electrones, ¿sí? Y oxaloacetato se convierte en malato y malato se convierte en fumarato, ¿sí? ¿Estamos? Y entonces va a utilizar al fumarato como en la membrana. Recuerden que este está en la membrana. Este proceso ocurre en membrana celular. Entonces el fumarato va a aceptar electrones del NADH. NADH se convierte en NAD. Y entonces el fumarato se convierte en succinato. Y entonces, ¿verdad? Esto sería una respiración anaerobia, donde el último aceptor de electrones es fumarato. ¿Sí estamos? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok, y entonces este es un ciclo reductivo. Solo en enterobacterias, recuerden. Solamente las enterobacterias pueden hacer esto. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe, gracias. Ok. Y es una respiración anaerobia, ¿sí? Porque involucra a la membrana. Y el último aceptor de electrones es una molécula distinta que el oxígeno.
y que el piruvato. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, ahora, ¿verdad? ¿Qué ocurre con todos estos NADH? Entonces, fíjense bien. Con todo, esencialmente, durante todo el proceso, ¿verdad? Nosotros comenzamos con una molécula de glucosa. Y en la primera parte, glucosa se convierte en 2 moléculas de glicerato 3-fosfato, en 2, ¿verdad? Una acá y otra acá, glicerato 3-fosfato, y glicerato 3-fosfato se oxida, es decir, que produce una molécula de NADH acá, ¿verdad? Otra molécula de NADH acá, y entonces glicerato 3-fosfato se convierte en bifosfoglicerato, bifosfoglicerato, y eventualmente se convierte en piruvato, y este también se convierte en piruvato. Y ahorita acabamos de ver que este entra al ciclo de Krebs y este entra al ciclo de Krebs. Y entonces aquí en una célula normal, este ciclo de Krebs produce 4 NADH, perdón, y un FADH acá. Y este de aquí produce de nuevo también 4 NADH y un FADH. Entonces, fíjense bien que la glucosa se oxida 12 veces, glucosa, ¿verdad? De glucosa a CO2 se oxida 12 veces y por lo tanto produce 10 moléculas de NADH y 2 moléculas de FADH. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un NADH o 2 NADH, 6 NADH, 10 NADH y, ¿verdad?, un FADH y un FADH. ¿Sí? ¿Sí estamos? Ok, ahora bien, NADH, estos nucleótidos tienen lo que tienen es tienen poder reductivo. Es decir, que nosotros estos los podemos convertir en ATP mediante un mecanismo que se llama la fosforilación oxidativa. ¿Sí? ¿Estamos? De acuerdo. Ok. ¿Qué es la fosforilación oxidativa? La fosforilación oxidativa, número 1, es un proceso en donde tenemos una molécula electronegativa que tiene alto poder reductivo, por ejemplo, NADH, y esta molécula en términos de poder reductivo, entonces viene aquí, este es el poder reductivo, ¿verdad? Y entonces este NADH puede, ¿verdad?, darle sus electrones a una molécula más electronegativa, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, citocromo B, y de citocromo B, esto se mueve a ¿cómo se llama? Ubiquinona, y de ubiquinona a citocromo C, y de citocromo C se mueve a el oxígeno. ¿Sí? Este proceso ocurre en la membrana. Y este proceso, este flujo de electrones que ocurre en la membrana, flujo de electrones en la membrana, se conoce como la cadena de transporte
de electrones. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Ok. Esta fase de aquí, entonces, va a ser convertido en energía mediante este proceso que se llama la fosforilación oxidativa. Entonces, aquí le voy a poner nombres, ¿verdad? A este le vamos a llamar sistema 1, sistema o complejo 1, complejo 1, complejo 3 y complejo 4. Sí, ahorita le voy a decir cuál es el complejo 2. ¿Sí? Y esto produce lo que nosotros conocemos como la fase oxidativa. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ahora bien, entonces veamos más en detalle cómo es que todo esto ocurre. Entonces, ¿verdad? Hasta este momento hemos visto nosotros que los alimentos se oxidan y esencialmente el acarreador de electrones es NADH, ¿verdad? Y entonces este NADH se mueve a la membrana. Entonces, aquí tenemos una membrana. ¿Sí? Esta es supuestamente la membrana. Y entonces en la membrana nosotros tenemos tres sistemas ¿cómo se llama? De transporte de electrones. Sistema 1, sistema 2, sistema 2, sistema 3 y sistema 4. ¿Sí? Entonces, estos son 1, 2, 3 y 4. A estas enzimas, que son centros de oxidación-reducción, estos todos son centros, ¿verdad? Centros de redox, así le llamamos, centros redox. Se le conoce como la cadena de transporte de electrones. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Ahora bien, voy a borrar acá. Entonces, vamos a ver, aquí está el citoplasma, ¿verdad? Obviamente aquí está el citoplasma. Y aquí está el periplasma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vean, los alimentos se oxidan, se convierte esto en NADH. NADH entonces va a liberar sus electrones acá. NADH se convierte en NAD y estos electrones se mueven de un centro a otro. Y entonces, durante esto, ¿verdad? La transferencia de electrones va a producir cambios conformacionales en esta enzima y estos cambios conformacionales van a provocar el movimiento de protones. Esencialmente, 4 protones se mueven del citoplasma al periplasma. 4 protones acá se mueven de aquí. Es decir, que el complejo 1, 3 y 4 son centros redox y bombas de protones. ¿Sí? ¿Estamos?
Ok, entonces, estas bombas, cuando se oxida, van a mover protones del citoplasma, los van a mover al periplasma. ¿Sí? Sí, profe. Disculpe, profe. Dígame. Ese protón que forma parte de la nicotinamida, ¿forma parte de los 4 protones que salen hacia No, el no, periplasma? no, porque esos se van a ir moviendo junto con los electrones. Ah, ok, entonces los electrones así puros no entran No, a las enzimas, no, son los no, porque recuerden, protones. recuerden que se llaman deshidrogenasas, se llaman esas enzimas. Ujú. Ujú. Sí, nosotros decimos óxido reductasas, pero el otro nombre que reciben las óxido reductasas son deshidrogenasas. Entonces, a este complejo 1, en realidad el nombre correcto es NADH deshidrogenasa. ¿Sí? Entonces son se llaman hidrógenos reducidos los que están Exactamente. Sí, porque recuerden que los electrones tienen que venir unidos con este protón. Esencialmente el protón es un núcleo, ¿verdad? Ajá. Es un núcleo. Entonces, este núcleo esencialmente lo que los electrones son transportados, ¿verdad? Mediante el enlace covalente. Entonces, un electrón acá, otro electrón acá, y aquí está el compuesto, el NADH, perdón. El NADH, ¿sí? Entonces, aquí está el protón y aquí están los dos electrones. ¿Sí? Sí, No, entonces tú, esos protones están libres, ¿no? ajá. Sí. Ah, ok, entonces todo ese conjunto es el que entra al complejo. Todos, los 4. Entonces fíjense bien, el complejo 1, imaginen que es como una bombita, ¿no? Entonces estaba así, cerrado, ¿no? Recuerden que las bombas necesitan energía. Entonces, cuando se oxida, cuando este se reduce, entonces el NADH descarga los electrones aquí en este complejo y esta bomba produce cambios conformacionales. Entonces, primero se abre aquí abajo y luego se cierra arriba, se abre abajo, se cierra arriba, se abre abajo, se abre arriba. Es un cambio conformacional. Entonces va a ser 4 bombeos. Un protón, 2 protones, 3 protones, 4 protones. ¿Sí? Sí, profe. Muchas Entonces, gracias. fíjense bien, ¿qué es lo que está haciendo? Está cambiando el gradiente de concentración de protones. Inicialmente, las cargas eléctricas positivas eran iguales que las cargas eléctricas negativas, ¿verdad? En toda célula esto es correcto. Pero ahora estamos moviendo protones de aquí a acá y por lo tanto, entonces vamos a tener cargas eléctricas, en este caso 4 cargas eléctricas más positivas acá y como inicialmente habían igual número de cationes que de aniones, entonces ahora tenemos una polarización de la membrana, porque ahora por cada carga eléctrica positiva que tenemos en la membrana, en el periplasma, ahora también tenemos aniones que se van a traer a la membrana, ¿verdad? Como un magneto, y esto va a formar un potencial electroquímico de membrana. Esto se le llama potencial electroquímico de la membrana. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Entonces, ahora bien, estos electrones, una vez que terminen de aquí, estos electrones se mueven a través de la membrana hasta el complejo 3. De nuevo, ahora el complejo 3 se reduce y también funciona como una bomba, es decir, que también va a mover 4 protones de aquí a acá.
Sí, profe. Entonces, ahora el potencial electroquímico es todavía mayor porque ahora tenemos 8 cargas eléctricas positivas, 8 cationes de este lado de la membrana y por lo tanto tenemos 8 más aniones del otro lado de la membrana. ¿Sí? ¿Sí estamos, chicos? ¿O estoy hablando en chino? No, profe, sí está bien. Ok. Ahora bien, estos electrones de nuevo ahora se van a mover al complejo 4 y de nuevo el complejo 4, este complejo 4 va a mover 4 protones de aquí. El problema es que aquí únicamente llegan 2 protones. ¿Por qué? Porque estos electrones se mueven al oxígeno. Entonces, estos electrones finalmente llegan, perdón, híjole, un electrón con carga positiva. ¿A qué no sabían eso, verdad? Un electrón más medio oxígeno más 2 protones. ¿Sí? Entonces, no llegan 4, chicos. Llegan nomás 2, porque 2 protones se van a combinar con el oxígeno para producir agua. ¿Estamos? Ok, profe. ¿Ok? Es que en los libros viejos, aquí decían que eran 4 protones, pero luego se hicieron los cálculos y se notó que no llegan 4 protones, solo llegan 2 protones y decían, hoy, ¿y entonces qué pasó con los demás protones? Pues bueno, los demás protones se convirtieron en agua. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, a esta fase se le conoce como la fase oxidativa. Entonces, ¿en qué consiste la fase oxidativa? La fase oxidativa, entonces, la fase oxidativa, ¿sí? La fase oxidativa comienza con una molécula de NADH que brinda sus electrones, aquí más su protón, y esto se mueve a lo largo del flujo de esta cadena de transporte de electrones. Finalmente, estos electrones van a ser mezclados con medio oxígeno más 2 protones para producir agua. ¿Sí? Y en términos, en la fase oxidativa, entonces fase oxidativa, entonces en la fase oxidativa, entonces este flujo de electrones produce, ¿verdad? Flujo de electrones genera un gradiente electroquímico. ¿Sí? En este caso, de 10 protones adicionales en periplasma. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Entonces, comenzamos con una bacteria donde los cationes son iguales que los aniones y mediante este proceso ahora tenemos una bacteria en donde acá tiene 10 protones más, ¿verdad? Y acá tiene entonces 10 protones más y por lo tanto pues tiene una carga positiva de este lado de la membrana y más aniones de este lado de la membrana. Recuerden que cargas eléctricas opuestas se atraen. ¿Sí?
¿Sí estamos, chicos? Sí, profe, disculpe ¿cómo se Ajá. puede decir? La polarización de las ¿Membrana? células siempre va a ser negativa, ¿verdad? Porque Este, constantemente se está, ¿cómo se ujú, puede decir? es que está en equilibrio, siempre están en equilibrio, ¿verdad? Las cargas eléctricas positivas están en el equilibrio con las cargas eléctricas negativas. Lo que pasa es que nosotros estamos utilizando una bomba de protones para polarizar la membrana, Ujú. ¿sí? Y por ejemplo, con las otras bombas, como las de protones individualmente. No, pero es que ¿cómo se llama? No producen energía porque requieren energía más bien para mover. Esas necesitamos ATP para activarla, ¿no? Por ejemplo, las bombas de protones del estómago o las bombas de protones ¿cómo se llama? Del lisosoma, ¿no? Ah, ok. ¿Ok? Entonces, en cuanto a los protones, es la misma. Es la misma, Ah, ¿verdad? ok. Hasta Bueno, que ajá, hasta que ocurra la fase oxidativa. exactamente. Entonces, esta es la fase oxidativa. Sí, sí. Siempre, mientras no respire, está en equilibrio, ¿no? La cantidad de aniones siempre es igual que la concentración de cationes en una célula. Pero cuando respira, entonces produce un desequilibrio, una polarización de la membrana. ¿Sí? Ok, profe, Y gracias. entonces recuerde entonces, que la membrana está una barrera, ¿no? Entonces, de este lado hay una carga eléctrica positiva. Y recuerden que esta carga eléctrica positiva no puede pasar a través de la membrana, pero tiene carga eléctrica, es decir, que puede atraer a un anión del otro lado. Entonces, de este lado, perdón, tiene un catión y de este lado tiene un anión que se atraen electrostáticamente, sí, ¿verdad? Se atraen, pero este anión no puede cruzar la membrana, ni este catión tampoco puede cruzar la membrana porque la membrana no permite el tráfico de iones. ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Físico-química, chicos, físico-química. Ok, muy bien. Entonces, el resultado final de la fase oxidativa, entonces lo vamos a resumir así. En la fase oxidativa, un NADH genera un potencial eléctrico de membrana de 10 protones. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Ahora, el FADH. Vamos a ver, el FADH. Permítame. Entonces, ¿qué pasa con el FADH? El FADH, entonces, este FADH pues no llega acá, sino que llega al complejo 2. De hecho, ocurre FADH, aquí ocurre, ¿verdad? Del succinato a fumarato. Y entonces el acarreador de electrones es FADH. Entonces, FADH entra acá, nunca salió de ahí. Entonces, FADH entonces transporta los electrones de aquí. Este complejo 2, como pueden ver, no es una bomba. ¿Sí? Entonces, es el único condición que esta es un centro redox, pero no es bomba. Y entonces los electrones, ¿verdad? Los electrones entonces se mueven de aquí al complejo 3 y el complejo 3 sí funciona como bomba, es decir, que va a mover 4 protones de este lado de la membrana y luego los electrones se mueven del complejo 3 al complejo 4 y del complejo 4 al oxígeno para producir agua y en este proceso se mueven 2 protones. Entonces, en la fase oxidativa, una molécula de NADH genera 10 protones, o un gradiente de eléctrico de 10 protones, mientras que una molécula de FADH genera 6 protones. ¿Sí? Sí, profe. ¿Ok? Ahora bien, de nuevo, potencial eléctrico, chido, ¿no? Está chidísimo, pero potencial eléctrico tampoco es una forma de energía.
nosotros no somos carros eléctricos. Nuestra única moneda de cambio para energía es la síntesis de ATP. Y por lo tanto, entonces nosotros tenemos que utilizar ahora este gradiente de protones, lo vamos a utilizar para producir energía. Y para producir energía, entonces nosotros tenemos ¿cómo se llama? Proteína, un complejo que se llama el complejo, ¿verdad? Un complejo en forma de turbinas, y este complejo se le conoce como la ATP sintasa. Este complejo acá tiene una apertura acá, tiene un canalito acá, y este canalito es para el transporte de esos protones. Entonces, este se llama ATP sintetasa. ¿Sí? Y entonces, estos electrones, estos protones que están aquí, estos protones que están aquí se van a mover de regreso al citoplasma. Y cuando se muevan 4 protones, de nuevo, 4 protones van a provocar que esta rueda gire un giro completo, y este giro completo va a generar 32 kilojoules de energía, la suficiente energía para agarrar una molécula de ADP más un fosfato libre y producir una molécula de ATP. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, a esta fase de aquí, nosotros le llamamos, esta fase de acá se conoce como la fase fosforilativa. Y en la fase fosforilativa, 4 protones, movimiento de 4 protones del periplasma al citoplasma genera un ATP. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde viene esta energía? Pues esta energía viene del poder de atracción. O sea, protones quieren estar juntos con aniones, pero únicamente pueden pasar a través del periplasma. Entonces nosotros podemos resumir, ¿verdad? La fosforilación oxidativa, la fosforilación ¿sí? Entonces lo dividimos en 2 partes. Entonces vamos a comenzar con NADH, un NADH, ¿verdad? Entonces, en la fase oxidativa genera 10 protones por NADH, ¿sí? Y en la fase fosforilativa cada 4 protones generan un ATP. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí o Sí, no? profe. Ok, entonces rendimiento
NADH, NADH se cancelan, protones, protones se cancelan. Y entonces nosotros tenemos, ¿verdad? Por cada una molécula de NADH, tenemos 10 dividido entre 4, serían 2.5 ATPs por molécula de NADH. ¿Sí? Sí, profe. Y en el caso de FADH, en la fase oxidativa tiene un rendimiento de 6 protones por FADH. Y en la fase fosforilativa tiene lo mismo, ¿no? 4 protones producen una molécula de ATP y por lo tanto tiene un rendimiento de 1.5 ATP por molécula de FADH. ¿Sí? De acuerdo, profe. Sí, y entonces a todo este proceso se le conoce como fosforilación oxidativa o simplemente nosotros lo conocemos como FOSOX. ¿Sí? Y FOSOX únicamente ocurre en organismos que respiran. Entonces, rendimiento total por molécula de glucosa, por molécula de glucosa, por una glucosa. Entonces, la glucosa genera 10 NADH, la oxidación completa de la glucosa genera 10 NADH y 2 FADH. Entonces, si más oxígeno, obviamente, ¿ya? Tiene que haber oxígeno para que esto ocurra. Y entonces el rendimiento completo, entonces 2.5 ATP por NADH, NADH se cancelan para un gran total de 25 ATPs por molécula de glucosa. Y aquí FADH por 12 FADH se cancelan, 1.5 por 2 es igual a 3 moléculas de ATP para un gran rendimiento a partir de fosforilación oxidativa aerobia. Produce un gran rendimiento de 28 ATPs por molécula de glucosa. ¿Sí? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, chicos, la gran mayoría de nuestra energía viene de fosforilación oxidativa, que en el caso nuestro ocurre en un mitocondria que hace millones de años, hace 1.5 mil millones de años, el mitocondria era una bacteria respiradora aerobia que se convirtió en un organelo nuestro, ¿sí? Y gracias a ese mitocondria, entonces nosotros, las células eucariotas, podemos respirar. Y entonces nosotros respiramos de forma aerobia, necesitamos oxígeno, necesitamos que nuestros pulmones funcionen, porque necesitamos ese oxígeno como último aceptor de electrones. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Y la promesa, no la promesa, pero la realidad es que cuando nosotros respiramos, generamos un montonón de energía a partir de la glucosa que consumimos. ¿Cuánta energía? Pues al final 32 ATPs por molécula de glucosa, de los cuales 4 ATPs vienen del mecanismo de fosforilación a nivel de sustrato, 4 ATPs del mecanismo de fosforilación a nivel de sustrato y 28 a partir de fosforilación oxidativa. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Nuestro cerebro y nuestro corazón consumen una enorme cantidad de energía. Necesitan un montonón de energía para funcionar.
Y por lo tanto, tanto nuestro cerebro como nuestro corazón únicamente pueden funcionar si nosotros estamos respirando. ¿Sí? Si nosotros no respiramos, por ejemplo, en alguien que tiene COVID severo o que tiene una infección con Streptococcus pneumoniae, alguien que tiene neumonía o que tiene un edema pulmonar, la cantidad de oxígeno que llega a la sangre es muy baja y la cantidad de oxígeno que llega al cerebro es muy baja. ¿Y cuál es la primera consecuencia de falta de oxígeno? Que su cerebro deja de funcionar. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, alguien que tiene neumonía y que tiene muy bajo oxígeno, ahora tenemos estos oxímetros, ¿no? Que nosotros los medimos la concentración de oxígeno, la saturación de oxígeno, ¿no? Y ya nosotros todos somos expertos en saturación de oxígeno, porque con el COVID nosotros sabemos que 90% de saturación de oxígeno significa que andas bien, pero si tienes menos de 90% de oxígeno, significa que tienes una infección en el pulmón, ¿sí? Y vas a ver que a medida que va bajando la concentración de oxígeno a 85, a 83, a 80, la persona va a andar bien confusa, bien confundida, ¿no? Entonces, ¿por qué anda confundida? Porque, ¿verdad? Su cerebro esencialmente no está haciendo fosforilación oxidativa. No está produciendo suficiente energía y si eso se mantiene por un tiempo, 2 días, 3 días, esencialmente su cerebro se empieza a freír. ¿Sí? Su cerebro, sus neuronas empiezan a morir porque están hambriando. Y ahí es cuando el paciente entra en coma. Y lastimosamente para muchos pacientes, incluso si se recuperan, esta parte del cerebro queda completamente muerta, ¿no? Entonces, ¿verdad? Esta parte del cerebro queda muerta y no se puede revivir. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, una pregunta un poquito desviada. ¿Cómo funciona entonces para los que aguantan la respiración debajo del agua por minutos? Porque es que No tiene retienen, tanta... retienen oxígeno, ¿no? Retienen oxígeno. Y es igual con igual con la gente que los tarahumaras, por ejemplo. Los tarahumaras tienen moléculas que les permiten transportar más oxígeno, ¿no? EPO. ¿Verdad? Tienen más moléculas que les permiten transportar más oxígeno porque recuerden que la cantidad de oxígeno cambia a medida que vamos subiendo en altura. Entonces, por ejemplo, en el Everest, no sé si han visto esas películas de tragedias en el Everest. ¿Sí las han visto? Sí, profe. Ya Sí, ven que profe. hay una zona que le llaman la zona de muerte, ¿verdad? La zona de muerte creo que son 7.800 metros, creo, ¿verdad? Arriba de allí necesitas un tanque de oxígeno, ¿sí? Pero hay gente que sí es capaz de subir el Everest sin oxígeno, ¿no? Y han habido gente que lo ha hecho completamente sin oxígeno. Pero es muy peligroso, ¿no? Porque esencialmente esta gente, no sé si han visto estas películas donde hay tragedias que se quedan sin oxígeno y luego las personas andan confundidas, empiezan a ver esquizofrenia, empiezan a ver cosas, ¿no? Y dice, ah, qué bonito, y se tira, ¿no? Y tú dices que se volvió loco, ¿no? Pero el problema es que su cerebro no está recibiendo oxígeno. ¿Sí? Entonces, los tarahumaras y los de Kenia y los de, ¿cómo se llama? De Etiopía, los que vienen de zonas que son de altura, estas personas pues tienen mayor capacidad para hacer ejercicio cardiovascular porque tienen mayor concentración de moléculas que les permiten transportar oxígeno y almacenar oxígeno más eficientemente que nosotros. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, si yo me pongo a correr con un tarahumara, pues yo puedo correr, qué sé yo, digamos, 1 hora, ¿verdad? Y después de 1 hora, pues me va a dar calambre, ¿no? ¿Sí? Y un tarahumara, pues puede correr toda la mañana sin ningún problema, ¿no?
igual un keniata, ¿no? Uno de Kenia o uno de Etiopía, pues también va a correr mucha estancia. Pero pues esos son porque tienen transportadores de oxígeno distintos. ¿Estamos? Ok, profe, muchas gracias. Muy bien. Pero todo eso lo van a ver, chicos, en química clínica, ¿no? Creo que lo ven en química clínica y lo ven en todo eso, ¿no? Entonces, pero pues nosotros únicamente vemos la parte patológica, ¿no? Entonces la parte patológica, ¿verdad? Es que oxígeno es necesario para la respiración aerobia, daños al pulmón o coágulos también sanguíneos también pueden producir, ¿cómo se llama? Pérdida de la capacidad de transportar oxígeno, ¿verdad? Del pulmón al cerebro, y por eso es que tanto neumonía como coágulos pues producen pérdida de nuestras funciones cerebrales, y si continúa por mucho tiempo, entonces nuestro cerebro se empieza a morir. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ok? Sí, profe, gracias. Ok, muy bien, chicos. Miren, esto es la fosforilación oxidativa, por lo tanto, entonces la fosforilación oxidativa, el rendimiento energético es por cada molécula de NADH produce 2 ATPs y por cada molécula de FADH produce 1 ATP. Es decir, que un NADH es en organismos respiradores es equivalente a 2.5 ATPs. Equivalente. ¿Verdad? Pero para convertirlo, pues obviamente tengo que respirar, ¿no? Tengo que hacer fosforilación oxidativa y tengo que respirar de forma aerobia. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Todo lo que le dije está aquí en estas diapositivas, ¿verdad? Lo primero que generamos es potencial electroquímico y luego ese potencial electroquímico lo pasamos a través de esta enzima que se llama ATP sintetasa, y entonces el rendimiento energético completo, ¿verdad? Es de una molécula de glucosa, pues son 28 ATPs, ¿verdad? A partir de fosforilación oxidativa y 4 ATP de fosforilación a nivel de sustrato para un gran rendimiento de 2 ATP por molécula de glucosa. Esto estamos hablando en condiciones óptimas, chicos. En condiciones óptimas, ¿verdad? Se producen 32 ATP por molécula de glucosa. Sin embargo, ¿verdad? Nosotros sabemos que no existe esta célula en la naturaleza porque pues hay desvío de energía, ¿verdad? Y entonces algunas de las ¿cómo se llama? De las cuestiones que producen un rendimiento menor es, por ejemplo, bacterias que necesitan producir aminoácidos. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo el alfa-zeta-glutarato para producir aminoácidos, entonces significa que no voy a producir tanto NADH ni FADH que debía haber producido y por lo tanto produce menos energía. La otra razón por la que produce menos energía es que recuerden que si el último aceptor de electrones es una molécula distinta que el oxígeno, entonces si el último aceptor de electrones es, por ejemplo, una molécula de hierro, ¿verdad? Hierro matós, amonio, nitrato, nitrito, fumarato, y el último aceptor o el aceptor terminal, terminal de electrones, es una molécula distinta que el oxígeno. Entonces a esta respiración le llamamos respiración anaerobia, y las respiraciones anaerobias lastimosamente no producen tanta energía como la respiración aerobia. Hay varias razones por las cuales no genera tanta energía. Una es que el potencial de electronegatividad, es decir, la diferencia de electronegatividad entre NADH y oxígeno es máxima y por lo tanto genera más energía o más voltaje. Mientras que la diferencia electronegatividad entre NADH y, por ejemplo, hierro, amonio, nitrato, nitrito, fumarato, pues es menor y por lo tanto genera menos ATP. Adicionalmente, ¿verdad? Las bacterias que respiran de forma anaerobia, pues no tienen todos los complejos. Por ejemplo, acá tenemos a una bacteria que respira nitrato, y esta bacteria que respira nitrato únicamente tiene el complejo 1 del sistema de transporte de electrones, ¿verdad? Y también únicamente tiene el complejo, un complejo de nitrato reductasa, ¿verdad? Que utiliza nitrato para transferirle los electrones y convertirlo en nitrito. Entonces, como pueden ver, en lugar de 4
en lugar de 4 o 3 enzimas que son bombas de protones, pues aquí únicamente tenemos 2 bombas de protones y por lo tanto tiene un mucho menor rendimiento que, por ejemplo, si utilizamos oxígeno para respirar. Ahora bien, la respiración anaerobia sí tiene muchos beneficios porque la respiración anaerobia pues produce distintos compuestos que nosotros son beneficiosos. Por ejemplo, les comentaba yo que en mi escuela nosotros utilizamos bacterias metanogénicas para producir metano a partir de heces fecales, ¿verdad? Pero otras bacterias respiran nitratos y los convierten en nitritos. Otras bacterias respiran nitritos y los convierten en nitrógeno. Otras bacterias respiran sulfatos. Otras bacterias respiran hierro. Y estas bacterias que respiran hierro o que respiran nitrógeno, pues, ¿cómo se llama? Estas contribuyen a los ciclos del nitrógeno. Es decir, ¿verdad? Si se acuerdan cuando hablamos de nutrición, pues vimos, ¿verdad? De que en el suelo, pues la materia orgánica se descompone y genera amonio y existen bacterias que respiran amonio. Entonces existe una bacteria que respira de forma anaerobia y lo convierte en nitrato. Y existe una bacteria que respira nitrato, lo convierte en nitrito. Y existe una bacteria que respira nitrito y lo convierte en N2. Y N2 es un gas y por lo tanto se pierde a la naturaleza. A este proceso nosotros le conocemos como denitrificación o pérdida del nitrógeno. Pérdida del nitrógeno en el suelo es malo porque esencialmente vuelve los suelos muy pobres, pero, ¿verdad? En los tratamientos de agua, en aguas residuales, ¿verdad? La denitrificación es muy importante porque esencialmente remueve el nitrógeno del agua residual y por lo tanto mejora la calidad de esta agua para eliminar bacterias que sean patogénicas. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Sí, profe. profe. ¿Ok? Entonces, recuerden que estos procesos de denitrificación depende de dónde los utilice, pero definitivamente la respiración anaerobia es muy importante porque participa en los ciclos de los elementos. Muy bien. Entonces, hasta el momento hablamos solamente de las fases catabólicas. Nos falta terminar de las fases, ¿cómo se llama? Anabólicas y de la utilización de otros compuestos distintos que la glucosa, pero por motivos de tiempo, pues lo vamos a dejar allí y lo vamos a continuar el lunes. Entonces, el lunes vamos a completar estas 3 diapositivas que nos faltan y el lunes vamos a hablar de crecimiento bacteriano. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ok? Sí, profe. Entonces, les recuerdo que el próximo miércoles, en una semana, tendremos nuestro segundo examen parcial, porque la próxima semana es la semana 10. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ok? Sí, profe. Ok, entonces Sí, mi profe. recomendación, ¿verdad? Aprovechen el fin de semana para estudiar y entonces nos vemos el próximo lunes. Que tengan un buen fin de semana. Les recuerdo que las presentaciones están allí en los archivos, ¿no? En los archivos de ¿cómo se llama? De la clase. Andrés, chicos, que tengan buen día. Igualmente, Igualmente, profe. profe. Gracias, Gracias, profe. gracias. Nos vemos. Bye, bye.